El Tratado de Bucareli es como se le conoce al tratado entre México y Estados Unidos, firmado el 10 de agosto de 1923 entre los presidentes Álvaro Obregón y Calvin Coolidge. Se trataba de regularizar las propiedades e inversiones extranjeras en México. Un dato curioso es que el tratado se llamó Tratado de Bucareli por el edificio en la avenida Bucareli en la Ciudad de México. Previo a la firma de los tratados de Bucareli, la reforma agraria aplicada a propiedades de ciudadanos estadounidenses en beneficio de los campesinos mexicanos fue una política considerada como confiscatoria por parte de los comisionados estadounidenses. Este sistema impositivo, vinculado a las exportaciones e importaciones del petróleo mexicano, más además las deudas en el sistema ferroviario con que contaba el país, eran completamente dependientes de empresas americanas. El crédito internacional, además, necesario para la reconstrucción económica del país, fue acordada en 1922 en los convenios del secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta en Nueva York con banqueros internacionales, pero en ese momento no fueron respetados. Posteriormente, ya una vez firmados los tratados, México con ello aceptó su responsabilidad por los daños causados en la revolución a miles de estadounidenses que habían invertido en el país. El apoyo financiero, militar, tecnológico y político fue entonces dado por Estados Unidos al gobierno de Álvaro Obregón, que con ello llegó a recibir el apoyo de toda la comunidad internacional. Tan pronto como fueron firmadas estas minutas, se involucró al gobierno mexicano también en pactos extraoficiales, que posteriormente no se llevaron a cabo, pero que sí fueron importantes, ya que se transformaron en el talón de Aquiles de la discusión política a favor del obregonismo, ya que la política exterior se tornó en su contra, involucrando sin duda a la política interior mexicana. Nos gustaría destacar dos conclusiones a las cuales llegó Isidro Fabela. La primera es que se acordó que el artículo 27 no era retroactivo, y a este efecto la Suprema Corte dictó 5 ejecutorias consecutivas y uniformes. De esta manera se retardó la independencia económica de México, con graves perjuicios para nuestro país y el consiguiente beneficio de los accionistas extranjeros. ¿Pero cómo? Es porque a los ciudadanos norteamericanos se les otorgó un recurso legal que desde el principio se negó a los ciudadanos mexicanos. Se estableció una situación de desventaja para estos que nunca debía haberse permitido. Además de que ya se estaba pagando a los ciudadanos norteamericanos el importe de las tierras que les fueron expropiadas, en tanto que a los mexicanos no solamente no se les da ni un centavo, sino que además se les niega el recurso legal. Dentro de las demás conclusiones podemos llegar a que hubo una ruptura del triunvirato sonorense. Dentro de otras consecuencias se encuentra la ruptura del triunvirato sonorense, el levantamiento de la huertista, que fue formado por opositores de los tratados de Bucareli, que acusaban al presidente Obregón de violar permanentemente la soberanía del pueblo y de romper con el equilibrio de poderes para imponer la candidatura oficial de Plutarco Elías Calles. Esto con la violación de libertades públicas y los principios constitucionales. En 1925, En 1925, la reglamentación de las fracciones primera y cuarta del artículo 27 constitucional suscitaron de nuevo el debate sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Fue hasta 1927 cuando la crisis entre ambos países, originada por la emisión de la ley orgánica del mismo artículo constitucional y su aplicación a las compañías petroleras estadounidenses, de nuevo se expresó en la discusión diplomática y política que incluía los temas agrarios, del subsuelo y la retroactividad de la ley. Los acuerdos del presidente Calles con el embajador Morrow en 1928 pusieron en un impasse la- Los acuerdos del presidente Calles con el embajador estadounidense Morrow en 1928 pusieron en un impasse la polémica de los acuerdos, y finalmente, con la expropiación de las compañías petroleras en 1938, se cerró en definitiva el círculo de lo discutido en Bucareli. ¿Pero por qué los tratados de Bucareli son llamados la leyenda negra? Se llegó a acuerdos denominados extraoficiales sobre los asuntos de los ferrocarriles, el petróleo y la cuestión agraria, que quedaron firmados en las minutas, considerando las apreciaciones de los comisionados, quienes defendieron sus puntos de vista con claras diferencias de apreciación e interpretación de las leyes mexicanas o de los acuerdos anteriores celebrados entre Estados Unidos y México. Haciendo de todo esto
cierto. A lo largo de este video hemos hablado ya de cuáles fueron los antecedentes y qué sucedía directamente con el Tratado de Bucareli en México. Sin embargo, también queremos agregar lo que sucedía en el contexto político, social y económico. Como ya mencionamos anteriormente, para México era sumamente importante el reconocimiento diplomático de una potencia como Estados Unidos, debido a que de tener el apoyo era un poco más fácil evitar que entraran o desmilitarizar a aquellos que estaban en contra o podían estar en contra del nuevo gobierno que se estaba viviendo en México. Durante esa época, algunos historiadores y economistas llamaron esos años como los difíciles años 20, debido a que la economía del país era un tanto complicada, ya que se tenía que hacer la restauración de todo lo que había dejado la revolución y había que estar en el mantenimiento del país. Sin embargo, como sabemos, y es aún en día de esta manera, la fluctuación de los mercados extranjeros afectan directamente a la economía de México. Y en este momento, en 1929, se vivió una de las peores crisis financieras que vivió Estados Unidos, lo cual afectó a la economía de México. A lo largo de esta investigación, hemos encontrado que el Tratado de Bucareli como tal no es algo a lo que se pueda tener acceso tan fácilmente. Y esto yo considero que es porque se especula que tenía dentro del mismo algunas cláusulas que, por ejemplo, le impedían a México invertir en la modernización y la infraestructura durante un determinado tiempo. Sin embargo, esto, como lo dije anteriormente, son solo especulaciones. Sin embargo, sí es muy importante destacar que este tratado es un parteaguas en la historia de México, pues el reconocimiento de una potencia como Estados Unidos es algo que necesita un gobierno en muchos aspectos y es una época de transición completa para México.